Aquí hablaremos de una de las acciones, de varias de las acciones que se pueden hacer en la atención a las altas capacidades, que además lo hacemos aquí en la universidad, en la UMA, se llama Mentorac. Doña Milagros Fernández Molina es profesora de la universidad del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga, que es uno de nuestros anfitriones también, y creo que, estoy seguro, nos contarán cosas muy interesantes de uno de los sistemas de atención que no se conocen mucho a lo mejor, pero que son muy interesantes y muy innovadores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. En este mismo horario tenéis la posibilidad de asistir al taller sobre mitos y estereotipos que imparte mi compañera Serafina Castro. En primer lugar, pues darle las gracias a la organización por haberme incluido en el panel de expertos que está llevando estas jornadas. Para mí es un orgullo estar compartiendo estas jornadas con personas que llevan más de 20, 30 e incluso 40 años investigando en altas capacidades. Yo soy la chica nueva del barrio, he llegado hace muy poquito. Aunque pues mi trayectoria en el tema de la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo es larga, pero centrada principalmente en alumnado, en otro tipo de alumnado que son los alumnos adoptados y acogidos. Vengo a contaros pues un granito de arena que estamos poniendo en esta casa, en la Facultad de Educación y de Psicología de aquí de la UMA. Vengo a hablaros de mentorías, aunque tengo que deciros que no estoy muy segura de que estemos haciendo todavía mentorías, porque la mentoría se define con el tiempo y se define cuando se establece esa relación y se consolida esa relación entre el mentor y sus mentorandos, y todavía no nos ha dado tiempo de que esa relación fructifique. No intentamos forzar nada y solo pretendemos pues poner los medios para que en la medida de lo posible pues todos los chavales que asisten al programa se sientan mejor, se sientan confortables y las familias pues estén satisfechas. Como soy la nueva, pues me vais a permitir una breve presentación. Soy doctora en Psicología, como ya os he comentado, y directora académica del título propio en Altas Capacidades Intelectuales, que ya va por la 4ª edición este año. A la vez que pues estamos haciendo un curso online que ya va por su 5ª edición. En el año 2011 presenté un proyecto precompetitivo a una convocatoria interna de aquí de la universidad, precisamente para el desarrollo del programa, proyecto que fue avalado y pues desde entonces me tocó la papeleta de ser coordinadora, aunque seguramente en las siguientes ediciones alguna de mis estupendas compañeras cogerá el testigo. En esta charla pues he pensado organizarla en 4 bloques. Primero contaros un poco el origen de Mentorac y un poco el diseño de Mentorac, aunque como la organización nos pidió también que elaboráramos un material para la parte de curso, pues intentaré no repetirme los contenidos que ya aparecen allí. Fundamentalmente quiero hablaros un poco de la revisión de los estudios que hay sobre las mentorías universitarias y fundamentalmente daros los primeros datos de evaluación de los 2 años, los 2 cursos en los que llevamos implantando el programa. Mentorac es una historia de encuentros y voluntades. Yo creo que es la frase que mejor lo define. En el año 2010, mi compañera Serafina Castro me vio en la cafetería de la Facultad de Derecho, donde ASA celebraba unas jornadas o algo así. Nos cruzamos, yo estaba allí comiendo por casualidad y me dijo: Mila, tú que eres evolutiva, tenemos que hacer algo de altas capacidades en la UMA. Pues daba la casualidad de que ese mismo año invité a Lola García Román, que por aquel entonces pues estaba dedicada a otras cuestiones, a las primeras jornadas andaluzas que organicé yo misma sobre acogimiento y adopción en la escuela, con un trabajo que se llamó Atención Educativa al Alumnado Acogido. Y poco tiempo después, qué casualidad, Lola fue la orientadora elegida para inaugurar la creación del equipo de orientación especializado. Ellas dos me hablaron de otra persona importante para Mentorac, que es Diego, y que pues había sido alumno de esta casa, había sido alumno mío en una asignatura de entrenamiento cognitivo y que por casualidad también pues estaba colaborando con ASA. Y luego empezaron a aparecer personas más o menos relacionadas con ASA, que también eran profesores de aquí de la UMA,
Y con ellos pues empezamos a elaborar ese primer proyecto. Dio la casualidad también que una compañera de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Mónica, con la que yo estaba trabajando en cosas de software educativo para educación infantil, me dijo: Mila, me ha llegado una persona que se llama Carmen Máximo, que está en un instituto y que tiene que hacer su trabajo fin de, bueno, el proyecto este técnico que hacen al final, pero necesito a alguien de educación porque lo quiere hacer de altas capacidades. Entonces, claro, empezaron a unirse los astros y los diferentes elementos del destino, pues, bueno, luego conocimos a Santiago, que también se dedicaba a esto, nuestro gran benefactor, Enrique, que nos propuso participar en una convocatoria de la FECID denominada Encuentros con la Ciencia, su mujer Ana, que la tenemos hoy aquí, Pepe Jiménez, Raquel Carmona, Laura López de Periodismo, en fin, se empezaron a juntar voluntades y se empezaron a juntar personas para elaborar ese primer mentorado. Como veis, esas fotografías reflejan trabajo, persistencia en la tarea, compromiso, esfuerzo, compañerismo, aprendizaje colaborativo, amor por la ciencia, altruismo y sobre todo felicidad. No sé si os habéis fijado en las caras de alegrías, de satisfacción de unos viendo aprender a los otros y compartiendo ese aprendizaje. La mentoría se ha definido de diferentes formas. Hay autores que lo definen como una relación personal cara a cara entre un experto más mayor y un joven talentoso o brillante, ¿no? Pero a mí me gusta más la definición de Boston, ¿no? Que dice que es una relación dinámica compartida en la cual se comparten valores, actitudes, pasiones y tradiciones que son pasadas de mente a mente, de persona a persona y que se internalizan. Y su propósito es transformar vidas. Nuestro propósito es mucho más humilde, vamos paso a paso, pero ese es el objetivo final. Existen diferentes tipos de clasificaciones de mentorías a nivel general. La mentoría de iguales, pues la que se da simplemente entre dos compañeros que se ayudan mutuamente o entre un alumno experto con alumnos de nuevo ingreso. Las mentorías académicas, la que hace diariamente seguramente muchos de los maestros con sus alumnos, ¿no? Lo que vulgarmente se denomina como tutorías, pero que en muchos casos tiene las características de mentorías, o la que se identifica más con lo que hacemos nosotros, son profesores universitarios que trabajan con estudiantes de secundaria. Y luego las mentorías profesionales, en las que ese chaval o esa chica busca un profesional de éxito en los negocios, en su profesión, etcétera, para intentar tener pues un modelo de vida y de progresión futura. Las mentorías estudiadas específicamente con población con altas capacidades se han centrado en diferentes tipos de acoplamiento, ¿no? Estudiantes, la más numerosa, estudiantes graduados que actúan de mentores de alumnos con altas capacidades en otras etapas educativas como la educación primaria, o estudiantes universitarios con estudiantes de secundaria, o profesorado universitario con alumnado de secundaria, que por ejemplo pues la más conocida en nuestro país es la experiencia de Artiles. En un estudio del año 2010 en el que se analizaban qué prácticas de la orientación escolar funcionaban realmente con el alumnado con altas capacidades, se vio que dos de ellas, relacionadas con la orientación académica y con la orientación vocacional, estaban específicamente focalizadas en lo que podíamos entender una relación de mentorías. En el caso de la orientación académica, conocer adulto con carrera en mi área de interés o relacionada con mi talento, o tener la oportunidad de hacer un curso más orientado a mis necesidades e intereses que el que estoy haciendo. O, por ejemplo, trabajar como aprendiz en un lugar que me ayude al desarrollar mi talento, tener un mentor en mi campo de interés o compartir con un profesional que esté trabajando en ese tema. El estudio de la investigación específica sobre el tópico es muy antiguo, desde los primeros trabajos de Kaufman sobre el programa presidencial escolar, el estudio longitudinal de Torrance. Hay dos revisiones hechas, una del 98 al 96, donde simplemente no se menciona la mentoría como una práctica educativa positiva. En cambio, en la que se hace del 98 al 2010, sí de los 1.234 estudios empíricos que se hacen sobre altas capacidades, se habla, 334 de ellos son sobre prácticas educativas, pero solo 8 artículos, solo el 2,4% de esa muestra eran artículos específicos sobre mentorías. Existen muchas universidades que desarrollan programas de mentoría, quizás la más conocida a nivel internacional puede ser la que se desarrolla en la Universidad de Duke y, bueno, y aquí en España pues el programa Premium, ¿no?
¿Quiénes se benefician de las mentorías? Especialmente parece que el alumnado con altas capacidades intelectuales es un alumnado especialmente destinatario de este tipo de práctica educativa. ¿Por qué? Porque parece que las mentorías son un método muy eficaz para proporcionarle un reto cognitivo, para exigirle rigor académico, para ayudarle a madurar, para explorar futuras carreras o simplemente para observar modelos de comportamiento adecuados. Sin embargo, parece ser que no todas las personas que quieren hacer una mentoría o que quieren actuar como mentores son buenos candidatos para ello. Por ejemplo, en el caso del alumnado hay varias variables que se han estudiado relacionadas con la predicción del beneficio. Parece ser que alumnos con cierto grado de desarrollo madurativo, que deseen aprender nuevas cosas y aplicar ese conocimiento o que se sientan realmente comprometidos con el desarrollo y el progreso de las mentorías son los mejores candidatos para que efectivamente la mentoría tenga resultado. En el caso de los mentores, las variables de éxito más mencionadas son que sea un experto en el tema de interés del alumno, que esté dispuesto a compartir ese conocimiento y esté abierto a trabajar con esta población específica, que sea sensible, por tanto, a las necesidades del alumnado con altas capacidades, que sea muy paciente para conducir las intervenciones, la energía y la curiosidad, esas preguntas desbordantes, y ese pensamiento divergente del que nos hablaba Lola, y que luego tuviera un fuerte compromiso con el proceso de mentorías. Las condiciones de calidad, por tanto, de las mentorías parece que están focalizadas en dos elementos. Primero, que tengan un diseño basado en fases y una serie de actuaciones que se van evaluando. Esas fases parece que son, pues primero, una primera fase de screening donde se haga una buena detección de qué alumno necesita un mentor, porque ya hemos visto que no todos lo necesitan. La elección de los propios mentores, la formación tanto del alumnado que participa como de los mentores. Cuidar mucho la fase de acoplamiento, de conocimiento y de relación entre ellos. Luego, el propio desarrollo de la relación en base a actividades y, por último, realizar evaluación del proceso. Y el otro elemento está relacionado con la propia implementación, basada, como hemos dicho antes, en el compromiso de ambos participantes. Parece muy importante que se atiendan aspectos organizativos, de dar tiempo a la relación y que los mentores sean los más apropiados, como ya hemos comentado. En la Universidad de Chile hicieron un estudio sobre qué impacto tenía un programa extraescolar de enriquecimiento, pero ya en las propias aulas, no específicamente sobre el propio alumno participante, sino sobre el resto de los compañeros o del propio contexto escolar a donde volvía el alumno que estaba participando en estos programas. En primer lugar, dijeron que había muy poca información sobre los efectos, que dependía mucho del tipo de talento. En esta investigación se centraba específicamente en talento académico, que dependía de cómo el profesor del aula manejara los resultados de ese programa de enriquecimiento y que parecía que no aparecían grandes cambios en la relación en el aula, sino que se intensificaban situaciones ya existentes, de manera que si el profesor atendía de una determinada manera al alumno que estaba asistiendo al programa, pues esa atención se hacía más intensa, pero no cambiaba radicalmente. Se veían efectos directos en el participante, también en la relación profesor-alumno y en la relación alumno-compañero, pero lo más interesante era que había cambios en las prácticas docentes, porque si el docente era sensible a aplicar lo que ese alumno estaba aprendiendo en el programa de enriquecimiento, podía haber una transferencia muy positiva al resto de alumnado y a la transferencia de los aprendizajes que se estaban haciendo. En general, los estudios cuantitativos que analizan el efecto de las mentorías hablan de un efecto entre bajo y moderado como mucho, y las razones que dan es los problemas en el propio diseño y desarrollo de los programas. Parece ser que es la medida más prometedora, según dice la literatura, para atender ciertas necesidades e intereses de la población con altas capacidades, pero en cambio los programas que se desarrollan no cuidan determinados aspectos relacionados con el éxito. En concreto, por ejemplo, pues que la mayoría de los programas de mentorías la hacen estudiantes o mentores inexpertos no formados para ello. Les falta un marco teórico o conceptual,
y no se utilizan criterios de éxito que son comúnmente conocidos en la psicología y en el mundo educativo, como por ejemplo formar y evaluar la idoneidad de los mentores, que el programa dure tiempo, como acabamos de decir, o establecer medidas para promover la calidad de la relación entre el mentor y el tutorizado. Y por supuesto es muy frecuente la falta de supervisión de lo que está ocurriendo entre el mentor y los mentorandos en el programa. Desde un punto de vista más cualitativo, ahí podemos agrupar los estudios o los autores que hablan sobre el efecto de las mentorías en dos grandes grupos. Aquellos que defienden un modelo pedagógico general, es decir, que dicen que, bueno, que la mentoría no es diferente a otras prácticas educativas que se hagan y que, por tanto, pues, se pueden utilizar. La mentoría beneficia a los alumnos que participan a ella, pues como beneficia cualquier aprendizaje que se pueda hacer en el aula, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos de éxito que se conocen en la psicología de la educación, ¿no? Por ejemplo, pues que el aprendizaje esté orientado al potencial, que haya un feedback frecuente y de calidad, que haya tareas prácticas múltiples y variadas, que haya individualización y que se atienda a las necesidades individuales de cada sujeto, que se utilice el aprendizaje por observación de modelos, que se utilice también el aprendizaje instruccional y que se dé oportunidad a la construcción activa de ese conocimiento y a las experiencias personales. Desde otro modelo o desde otro grupo de autores se defiende un modelo de aprendizaje activo específicamente para aplicarse a alumnado con altas capacidades, de manera que los programas de mentorías tendrían un funcionamiento particular, especial o específico propio de este tipo de intervención educativa. Este autor, por ejemplo, pues habla de 4 tipos de aspectos que están relacionados con el éxito. Primero, todo el proceso de toma de decisiones, que incluirá las variables que hemos comentado antes, las metas del mentor, que el mentor no se centre exclusivamente en los aspectos de la tarea o en los aspectos académicos, sino que también incluya elementos psicosociales, elementos personales y elementos de motivación, de compromiso. A la vez que el mentor sepa actuar como un elemento de calidad de los diferentes contextos de desarrollo en los que está viviendo el alumno que asiste a las mentorías, y luego pues todas las acciones subjetivas de percepción del propio alumno que asiste al programa. Con todo este conjunto de estudios de variables y de elementos de éxito, diseñamos el programa. Nuestro programa es un programa de enriquecimiento realizado solo y exclusivamente por investigadores y profesores doctores de la universidad, que está dirigido a alumnado diagnosticado con altas capacidades de tercero de la ESO y que está coordinado y evaluado por especialistas en psicología y en educación. Estamos estructurados en un equipo técnico, que somos esos profesionales, que son los que establecemos las funciones, establecemos el organigrama, todo el protocolo de relación con orientadores, familias y chavales, hacemos el seguimiento en cada una de las actividades, de manera que siempre hay 2 personas, el mentor y un miembro del equipo técnico, haciendo el seguimiento de la tarea y el contacto con las familias y con los chavales, y luego un equipo mentor, que es el que diseña las actividades de enriquecimiento con nuestra orientación. Nuestro origen está en el Plan de Atención al Alumnado del 2011, por un lado, y por otro está en los intereses y en la motivación por las altas capacidades de este grupo que os estoy comentando. Nuestros pilares son 5: atender específicamente a intereses y necesidades, de manera que todo lo que se programa y se hace desde la evaluación de lo que los chavales quieren hacer, la sensibilización y formación de los mentores universitarios y su colaboración entusiasta, solidaria y altruista. La evaluación triangulada de las actividades, porque los cuestionarios que utilizamos los rellenan los mentores con una autoevaluación, los rellenamos el miembro del equipo técnico que está, lo cumplimentan los alumnos y por último se pregunta también a las familias. Y la estrecha cooperación con los orientadores de los institutos y con los equipos y por supuesto con la implicación de las familias. Como os he dicho antes, en el plan de la Junta, todo lo conocéis, pues se le da un pequeñito papel a la universidad, ¿no?, como esa generadora de conocimiento y que puede realizar esas labores, pero una cosa es lo que pone en el plan, que fue elaborado por la Consejería, y otra es lo que opinaba la Consejería de la que depende la universidad. El plan lo redacta la Consejería de Educación, la universidad depende de la Consejería de Innovación.
En el momento en el que empezamos a intentar desarrollar este proyecto, bueno, pues no hay buena relación entre ambas consejerías y a mí se me dice explícitamente, no, esto no va, las mentorías, no, esto es muy difícil, esto está muy complicado. Si vosotros queréis hacer algo por vuestra cuenta, pues adelante. Entonces aprovechamos esa convocatoria individual o particular de la Universidad de Málaga para presentarlo como un proyecto precompetitivo, y cuando ese proyecto se terminó aprovechamos el paraguas del proyecto FECIP para unirnos a ello y llevar adelante, le pesara a quien le pesara, el proyecto de mentorías en la Universidad de Málaga. En el objetivo 8 del plan, sabéis que pone impulsar el desarrollo de actuaciones que complementen la atención educativa, y ese es nuestro objetivo, complementar lo que se hace, y por eso partimos desde el instituto, desde la familia y desde el orientador. Y una de las actuaciones de ese objetivo 8 pues, era la colaboración con las universidades andaluzas. Espero que en los próximos años o meses esa colaboración se termine de concretar, dado que los dos consejeros son de la casa y que haya mejor sintonía y que podamos estar hablando de otras cosas. Por tanto, pueden ustedes hacerse una idea de que el origen y desarrollo de mentoras ha sido muy complicado, ha sido muy difícil, ha sido muy costoso. Esos 3 minutos que les acabo de enseñar, aquí les muestro un histórico de relaciones para intentar convencer a nuestra propia universidad de la buena idea que era esto de hacer las mentorías, y el histórico de relaciones con la Delegación Territorial de Educación. La primera vez que nos reunimos, Lola y yo, con Concha Niño para hablarle de esta maravillosa idea de Lola, hasta junio del 2014, donde nos reunimos con David Márquez para presentarle la evaluación y preparación de mentoras 14-15. Bueno, los primeros pasos que dimos fueron un sondeo inicial que hicimos para sondear posibles alumnos. Bueno, sí, esto está puesto aquí, pero esto habrá alumnos, vendrán, estarán interesados, querrán, los orientadores nos apoyarán, los institutos nos apoyarán. Con lo cual, pues hicimos una exploración de necesidades de enriquecimiento e intereses, diseñamos 2 cuestionarios, uno dirigido al alumno y otro dirigido a los propios orientadores. Salieron unos 26 alumnos interesados en asistir al programa. Les preguntamos por las medidas y actividades que querían hacer y la mayoría, por las medidas que ya tenían en su centro, pues claro, dijimos a ver si vamos a hacer algo que ya se está haciendo. Entonces nos dijeron que las medidas eran la flexibilización, actividades extraescolares en materias puntuales o recibir actividades específicas por parte de algún tutor en concreto. Les preguntamos por sus áreas por sus intereses en áreas de conocimiento, como veis la más numerosa, pues lo que tiene que ver con matemáticas, física, ciencia del espacio o tecnologías de la información. Por los campos de conocimiento en los que estaban más interesados en la universidad, ganaron las ingenierías, también hubo un pequeñito grupo para artes y ciencias. Y el tipo de actividades que podrían realizar. La mayoría se decantaron por colaborar en algún experimento o proyecto de investigación o hacer talleres prácticos de manipulación o prácticas educativas construyendo algún artefacto o inventando algún tipo de sistema. Con todo ello, hicimos nuestro primer lanzamiento. Los mentores, como os digo, son profesores con dedicación estable a la UMA, porque no queríamos mentores que por un contrato a tiempo parcial entraran y salieran de la casa, que tuvieran además actividad investigadora en activo reconocida en la actualidad, más competencia didáctica. Era muy importante para nosotros que tuvieran experiencia en actividades de innovación docente o en actividades de divulgación y transferencia en cada una de las ramas del conocimiento. Y además de eso les pedimos formación específica en altas capacidades y en mediación cognitiva del aprendizaje. Todos ellos son profesores en activo y por tanto están muy acostumbrados a dar clases a sus alumnos universitarios, alumnos de posgrado, etcétera, pero nos queríamos asegurar de que atendían adecuadamente a esta población que era alumnado de secundaria, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que os he comentado antes. El equipo técnico inicial lo formábamos 4 personas, luego se incorporó un quinto compañero y tenemos este año 2 personas más que han ayudado en las labores de seguimiento. El equipo mentor inicial fueron los 9 magníficos, que yo le llamo, que fueron los 9 incautos a los que conseguimos convencer, y este año el año pasado se nos unieron 6 y para 14-15 pues tenemos ya otros 5 o 6 más ahí con el lazo echado, ¿no? Por supuesto, tuvimos cuidado en ciertas garantías de protección de datos. Por ejemplo, pues tenemos la autorización del Comité de Ética de la UMA, ¿no? Y en el acuerdo de colaboración con la delegación, pues el consentimiento, por supuesto, informado de la familia, protocolo de guardia y custodia de los datos, compromiso de confidencialidad que firman los mentores también, etcétera, etcétera.
Hicimos un primer diseño de actuaciones organizado por fase con una serie de actividades, instrumentos y recursos, que esto sería muy largo en el tiempo que tengo, que como podéis imaginar es circular, ¿verdad? Porque vamos haciendo un feedback de nuestro propio proceso. Por hacerlo así rápido, en la primera fase localizábamos al alumnado, estudiábamos su necesidad específica de apoyo educativo y diseñábamos una primera oferta. La segunda fase ya captábamos al alumnado, negociábamos para la organización de las actividades con ellos, con las familias y con los centros y desarrollábamos las actividades. Y por último, evaluábamos de forma una evaluación final del proceso, lógicamente, porque como os he contado, el proceso se va evaluando a medida que se va desarrollando también. Bueno, aquí tenéis, os había preparado un poco todo el desarrollo de cada una de las actividades, pero es un poco larga. Sí me interesa que nos paremos en los instrumentos, porque precisamente uno de los elementos que dice la investigación es que no se evalúan los efectos ni se evalúa el propio seguimiento y desarrollo del programa. Y en eso sí hemos tenido, como investigadora, hemos intentado desde el principio pues ir registrando todo lo que iba ocurriendo dentro de nuestras posibilidades y dentro de los recursos personales que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos utilizado un cuestionario de detección de intereses, versión alumno, versión orientadores, un cuestionario específico de mitos y estereotipos para trabajarlo con los mentores, que es el que ahora mi compañera Serafina está utilizando en el taller, una plantilla de seguimiento y valoración del propio taller en 3 versiones, versión del miembro del equipo técnico que va, versión del mentor y versión del alumno, grabación en vídeo este año, pero fijaros, un detalle tan simple como grabar en vídeo los talleres nos ha supuesto un problema enorme, porque por ejemplo esta casa cuenta con un centro de tecnología de la imagen que nos podía haber surtido de recursos para hacer las grabaciones de la imagen y no ha sido así, porque los sábados por la mañana pues el personal de administración y servicios que está en eso pues no trabaja y bueno, y entonces... En fin, con lo cual nosotros mismos hemos tenido que grabar, hemos tenido que buscar ayudantes para grabar, etcétera. Y luego, bueno, además hemos hecho un cuestionario de valoración de segunda fase, versión alumno, porque como ahora os comentaré, los alumnos del primer mentorado, la tasa de respuesta de sus cuestionarios fue muy baja. Solo un 5% de ellos nos rellenaron los cuestionarios. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió la estupenda idea de que como ellos eran nativos digitales, pues le colgamos el cuestionario en el campus virtual de la UMA, que es un sitio estupendo, lo rellenan allí cuando acaben cada taller, fenomenal. Pero no contábamos con el pequeño detalle de que el campus virtual de la UMA no está preparada para menores de 18 años, con lo cual no se podían dar de alta en el sistema, con lo cual nos retrasó, con lo cual al final terminamos haciendo los cuestionarios en papel. Bueno, todo esto os voy contando pequeñas anécdotas para que entendáis y para que valoréis cómo es posible que haya salido esto. Bueno, os cuento un poco entonces los resultados de los 2 cursos que hemos estado, de los 2 años que hemos... como os he comentado, el primer año siempre empezamos con la sensibilización y formación de los mentores, trabajamos con ellos ideas implícitas que necesita el alumnado, estrategias educativas eficaces y luego herramientas para la mediación cognitiva. Le preguntamos esto, cómo es el alumno que tienes delante y qué necesita, y reflexionamos con ello. Esto, que profesores universitarios, que muchos de ellos tienen 2 y 3 sexenios de investigación reconocidos, que tienen un proyecto europeo que están escribiendo con un compañero de Alemania, que vengan y se sienten a tu mesa, que tú les convenzas de esto, le hables de esto y tengan la santa paciencia de estar 3 horas hablando con nosotros de esto, bueno, pues ya os hacéis una composición del tipo de mentores que tenemos. Los primeros resultados fueron 42 estudiantes inscritos de 23 institutos de toda la provincia. Desarrollamos el programa de marzo a junio. Desarrollamos 9 talleres y 9 mentores. Los talleres en realidad son una excusa, es decir, los talleres no son lo importante, los chavales se pasan muy bien los talleres, pero los talleres son la excusa perfecta para que se pongan en contacto y para que conozcan a personas que pueden resultar relevantes a partir de ese taller en adelante. Os voy a contar, como os digo, un poquito de la evaluación de esta primera etapa. Las variables que analizamos por parte del alumnado, preferencias horarias, preferencias e intereses, y luego evaluamos 8 dimensiones en los talleres. Tenemos la puntuación que da el miembro del equipo técnico, la puntuación que da el mentor, el grado de acuerdo de cada mentor con su técnico que lo vigilaba o que lo revisaba, una evaluación cualitativa del equipo técnico, porque nosotros también vamos tomando nota de todas esas estrategias, de todas esas relaciones, de todo eso, lo que no se ve, ese currículo invisible que no se ve, que no se graba, pero que nosotros pues vamos tomando nota. Y como os decía, la tasa de respuesta del alumnado fue muy baja y por eso
eso nos inventamos una reunión a posteriori con los alumnos de ese nivel, llamamos de nivel 1, para que nos contaran de viva voz, a través de entrevistas, qué les había parecido. El alumnado procede en este primer programa fundamentalmente, como veis, de tercero de la ESO, también de cuarto, menos de segundo de bachillerato, que era donde nosotros de verdad pensábamos que iba a venir el alumnado. Casi el 90% ya tenían su diagnóstico, lo cual pues para nosotros fue muy gratificante, porque Lola me decía, veremos a ver, porque los orientadores están evaluando, los orientadores, esto era 2011, 2011-2012, o sea, primer día del plan. Con lo cual, pues claro, pero no, nos encontramos con la agradable sorpresa de que los orientadores estaban haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco el perfil de alta capacidad que tenemos. Le preguntamos a los chavales cuál era su preferencia para realizar las actividades, un 82% preferían sábados por la mañana, así que como veréis la mayoría de los talleres se desarrollan en sábado por la mañana. Las dimensiones que hemos evaluado en el transcurso de cada uno de los talleres son actitudes socioemocionales y empatía, es decir, cómo el mentor conectaba con ellos y cómo conseguía, ¿no?, relacionarse con ellos, habilidades docentes comunicativas para conseguir que ellos atendieran, habilidades docentes más específicas para la mediación cognitiva del aprendizaje, por ejemplo, puede hacer referencia a contenidos del currículo ordinario, plantea cuestiones de pensamiento crítico, genera debate, habilidades para la administración de recursos, tiempo y espacio, estrategias para la evaluación, es decir, para la evaluación del propio taller, lo que le hemos llamado Mentoring Style, algo así como habilidades para la mentoría, algo así como pues facilita a los alumnos sus datos de contacto y además les anima a contactarle, oye, llamadme, oye, mandarme un mail después del taller, procesos de aprendizaje que se observan en el alumnado y luego un 5 ítems de valoración global, ¿no? Aquí tenéis la puntuación media, como la escala era de 1 a 4, como veis los técnicos valoran, tanto técnicos como mentores, valoran muy positivamente en todas las dimensiones del cuestionario, pero más los técnicos que los mentores. Es decir, parece que en esta primera edición los mentores estaban así un poco como, bueno, no quiero tampoco poner que yo lo hago todo muy bien, ¿no? En cambio, los técnicos desde fuera, pues estábamos viendo que todo aquello que pretendíamos que se hiciera en el taller, pues se estaba haciendo de manera muy adecuada. Lo más valorado, como veis, fueron las habilidades docentes comunicativas y esa actitud socioemocional, esa sensibilidad, esa relación hacia los chavales y las chicas, ¿no? Y lo que salió más bajito fueron precisamente las habilidades de mentorías y las estrategias para la evaluación. Os muestro también un poco el grado de acuerdo en uno de los talleres, entre el mentor 1 y el miembro del equipo técnico que lo observó. Como veis, por ejemplo, hay bastante grado de acuerdo entre ambos. Quizás donde más diferencia existe, aunque todavía no tenemos los estadísticos que marcan el efecto de esa diferencia, es, como os he comentado antes, en mentoría y también en administración de recursos. Posiblemente porque el técnico o el especialista en psicología no era consciente de todo el trabajo de administración y de preparar materiales que le había supuesto al mentor, cosa que el mentor sí que era consciente, ¿no? Aquí tenéis un poco una comparación de todo el acuerdo. Ya os digo que los datos todavía no tenemos las medidas de acuerdo interjueces, pero bueno, ahí tenéis un poco para que veáis que efectivamente en la primera y en la segunda dimensión, las que hemos comentado antes, la mayoría de las parejas mentor-técnico están bastante de acuerdo y en otras, como el tema de las estrategias concretas de mentoría, pues hay más dispersión. Os había puesto un ejemplo, el azulito es el técnico, este es su mentor. Como veis, vemos que en la 6, que es la de habilidades de mentoría, es donde hay más discrepancia. Este es el segundo mentor, su valoración, y su técnico correspondiente. Como veis, se solapan porque están muy de acuerdo en cómo se ve. Bueno, y os había puesto un tercer ejemplo para que se viera. Vale.
Terminó el programa en junio y entonces le preguntábamos a los mentores, bueno, ¿qué tal? ¿Os contactan los chavales? ¿Os llaman? ¿Os buscan? ¿Os preguntan? ¿O tal? No. Y dijimos, pues nos tenemos que inventar algo para que sigan en contacto, con lo cual nos inventamos un concurso. Entonces le planteamos el primer concurso mentoral, que se celebró gracias a la financiación, como digo, de Encuentros con la Ciencia. Se celebró en el ámbito cultural del Corte Inglés, entregamos 3 premios y era la excusa para que ellos reflexionaran, trabajaran y se pusieran en contacto con los mentores para presentar una producción original propia, ¿no? Y el primer premio se lo llevó una presentación sobre la cuarta dimensión, el segundo premio sobre las algas y el tercer premio sobre programación. Hicimos una reunión preparatoria de la segunda edición con los chavales en el mes de septiembre para, como os he dicho, que la tasa de respuesta no había sido muy alta, dijimos, bueno, pues vamos a reunirnos con ellos que nos lo cuenten de viva voz. Y le preguntamos pues una valoración general, demandas para la segunda edición que querían ellos y si querían participar en la acogida de nuevos participantes en la segunda edición, que fue en febrero de este mismo año. Ellos nos dijeron, curiosamente, de los 9 talleres, solo mencionaron 7 de ellos, entonces nos extrañó como diciendo, estos niños no se han enterado de lo que han venido, qué es lo que ha pasado aquí, pero sí tenían muy claro cuáles habían sido sus preferidos, ¿no? Aspectos que echaron en falta, que la actividad durara más, que ellos se implicaran más, que hubiera más temáticas, pero nos llamó la atención que había respuestas muy diversas, de manera que cada uno de ellos estaba valorando cosas diferentes y estaba echando en falta cosas diferentes a otros, ¿no? Les preguntamos por las titulaciones universitarias de interés y les preguntamos si los mentores les habían ayudado en ese tiempo, ¿no? Pues 5 nos dijeron que no, yo siempre lo he tenido todo muy claro, a mí esto el mentor no me ha hecho mucho. Otros nos dijeron que sí, que les había ayudado a tener más conocimiento, otros que también, por ejemplo, para elegir el tipo de bachillerato, o uno, por ejemplo, que nos dijo que para entender el negocio económico en el tratamiento de residuos, que nos pareció una aportación muy interesante del mentor, esa apertura de mente y darle a ese chaval pues esa complejidad de la sociedad. Le preguntamos si hicimos lo que ellos esperaban que hiciéramos y el 73% nos dijo que sí, que lo que se hizo. Otros dijeron que mejor de lo esperado, ¿no? Porque esperaba un ambiente más serio y en cambio fue muy divertido, me sentí muy cómoda, y otros en cambio dijeron que peor de lo esperado. Pero claro, lo peor de lo esperado en realidad son demandas demandas de calidad, ¿no? Que tengamos más temas, que haya menos gente, que puedas charlar. Es decir, en el fondo están diciendo me gusta, pero quiero más, ¿no? Con lo cual lo peor resulta que al final se convertía en lo mejor, ¿no? Y luego les propusimos propuestas para la acogida, me dijeron, pues algo de picante, pues una Coca-Cola, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Incluso 4 de ellos se ofrecieron a participar como cicerones para acompañar a los alumnos del siguiente tiempo. El segundo mentoral, que acabamos de cerrar ahora, la reunión con las familias, fue el 17 de septiembre, con lo cual no me pidáis que traiga muchos datos de valoración de las familias, bueno, acabamos de reunir con ellos. El procedimiento se pactó con delegación y fue muy sencillo. El orientador simplemente tenía que localizar al alumnado que pudiera interesarle participar, informar al estudiante, a la familia, en caso afirmativo mandar un mail y luego ya nosotros le mandábamos documentación tal y todo lo que había que hacer. Lo que hicimos, bueno, no lo voy a enseñar porque lo que hicimos está ahí, además os lo han repartido, así que ya me ahorro el cronograma. Y paso a contaros algunos datos de evaluación. Los alumnos participantes se amplió. Por ejemplo, no teníamos antes de primero de bachillerato y ya hemos tenido un 22% de primero de bachillerato, pero siguen llegando muchísimos, sobre todo desde tercero de la ESO, ¿no? El 72% ya está diagnosticado y hay también muchísimos en proceso de identificación que no tenían todavía cerrado el perfil, pero sí se tenía claro el tema. Y en comparación con la primera edición, pues hemos atendido a 92 alumnos de 28 IES y centros educativos, me dice Lola, que los centros concertados que no son IES, Mila, y más de 40 orientadores de toda la provincia. Hemos tenido una media de 65 solicitantes por cada taller, una barbaridad, es decir, la demanda nos ha sobrepasado totalmente. Hemos tenido talleres solicitados desde 24 alumnos, el que menos, hasta todos los alumnos que solicitaron el de Carlos Criado de la física con juguete. La media de asistencia al taller ha sido de 24, pero ha dependido mucho de las características de cada actividad. Eso sí lo teníamos muy claro, queríamos garantizar condiciones de calidad de la realización de las actividades. Entonces, aunque el mentor nos dijera, les decíamos, ¿cuántos puestos tiene en el laboratorio? 12, pero podía meter 16. Vale, pues entonces 10 plazas, porque queríamos garantizar la calidad de lo que se estaba haciendo y que los chavales realmente disfrutaran y estuvieran a gusto.
La media duración de cada taller ha sido de 3 horas, pero han sido de 3 horas en los que nos hemos ido a veces a las 3:30 de la tarde y ha habido chavales que nos han dicho: baja y dile a mi padre que yo no me voy, que se vaya a comer, que luego vuelva por mí. Y el número total de horas de información pues que ellos han recibido ha sido una media de 48 horas, ¿no? Hemos realizado diferentes producciones realizadas por los alumnos, lo decía antes Teresa, ¿no? A ellos les gusta ver, ¿no? Sus cosas hechas, entonces pues han diseñado un juego de ordenador utilizando herramienta informática, está colgado en la página de la Politécnica, un estudio científico en un grupo cooperativo sobre el clima de Málaga que se publicó en el periódico Sur, un programa de radio experimental que está alojado también, y luego las producciones originales que se han presentado en el concurso, en el segundo concurso Mentorac. Además, como no teníamos logo, dijimos pues que nos diseñen el logo. Y aquí me traigo el logo que me regaló una de ellas y que no es el logo ganador, pero yo le tengo mucho cariño porque le tengo cariño por lo que ella contó de lo que significaba el logo. La mano es del mentor, el mentor lleva tatuada la palabra Mentorac en la piel y lleva, bueno, pues su cerebro, su pensamiento, su inteligencia, su creatividad en la mano. Me encantó lo que contó y por eso quería enseñároslo. Esto lo voy a dejar para el final. La tasa, hemos hecho una medida para ver un poco la diferencia entre los talleres que se solicitaban, los que le pudimos asignar, porque no pudimos asignar todos los talleres que ellos pedían, y la tasa de realización. Y lo hemos dividido en esas 5 categorías. Como veis, la tasa de asignación fue muy alta o media alta. Eso significa más del 75%, es decir, que los chavales hicieron más del 75% de los talleres que habían solicitado. Y la tasa de realización, como veis, también es entre media alta y muy alta. Es decir, aquellos chavales que habían solicitado un taller, se les había llamado para el taller, habían acudido a realizar el taller, que son 3 elementos diferentes. Por tanto, hemos elaborado como una especie de perfil de compromiso con el programa, ¿no? En la línea de esto que comentábamos antes de las variables de éxito. Entonces, como veis, 40 participantes han tenido una asignación muy alta y una asignación alta. Por tanto, el programa ha cumplido con ellos porque los ha apuntado a los talleres, pero ellos han cumplido con el programa porque han asistido al programa. Hemos tenido muchas ausencias también. Ahí tenéis un poco hemos tenido hasta 105 ausencias, chavales a los que se les había llamado para venir a los programas, al taller concreto, y no habían aparecido. De ellas, bueno, pues como veis, de los que no habían asistido, la mayoría tampoco justifican que no van a venir. Y claro, esto es un tema que ya hablamos con las familias, porque esto repercute negativamente con los chavales que están en lista de espera y con los que quieren acudir, lógicamente. El cuestionario de evaluación también lo hemos mejorado, añadiendo una serie de ítems, porque lo pasamos a un compañero experto y nos sugirió otra serie de ítems. El resultado de la evaluación depende mucho de los cuestionarios que te devuelvan, lógicamente, y ahí tenéis un poco el número de cuestionarios completados y sin completar. Sería esperable que el alumnado, pues bueno, no devolviera o no completara los cuestionarios. Sería esperable también que los mentores, pero es que incluso ha habido algunos miembros del equipo técnico que a veces no hemos completado nuestros propios cuestionarios, ¿no? Esto nos da que pensar en la necesidad de recursos, en la necesidad de ampliar personas, en la necesidad de mejorar, ¿no?, elementos del programa. Esto ya os lo comentaba antes. Aquí tenéis la comparación entre la puntuación media que dan los mentores y la que dan los técnicos al programa. Como veis, igual que en la primera edición, en la segunda edición también los niveles son muy altos, superan el valor medio, mejoran respecto al año anterior en todas las dimensiones, pero curiosamente ahora son los mentores, los que dan mejor puntuación que damos los técnicos. Os había preparado, no sé cómo voy de tiempo, no tengo tiempo, os había preparado una comparación porque claro, tenemos mentores del primer año antiguos y mentores nuevos, y tenemos compañeros que evaluaban antiguos y compañeros nuevos. Entonces, bueno, hemos hecho también un estudio para ver si la antigüedad o no antigüedad en la realización del programa podía influir a la hora de la valoración, pero bueno.
Dimensiones mejor valoradas: habilidades docentes comunicativas, actitudes socioemocionales y empatía, y administración de recursos, espacio y tiempo. Dimensiones peor valoradas y donde tenemos que seguir trabajando: en las conductas, los comportamientos de mentoring y en las habilidades para mediación del aprendizaje. Termino con lo que nos han dicho los alumnos y lo que nos han dicho las familias. En el ítem, un ítem que hay, de los 59 que se le pasa al alumnado: ¿se ha dado el mentor su dato de contacto tal y os ha animado a contestarle para resolver dudas, buscar información tal? Como veis, en los 10 talleres que han sido evaluados, porque tampoco hemos podido, por esas cuestiones técnicas que os decía, no hemos podido evaluar los 16, en los 10 que han sido evaluados la puntuación es muy alta, pero claro, a veces nos sorprende que hay chavales que dicen sí, el mentor nos ha dado su dato de contacto, ha puesto su mail, su teléfono tal, y otros que nos dicen no lo ha hecho. Y entonces, claro, estamos un poco ahí pensando, bueno, ¿qué ocurre? ¿Para dónde estaba mirando? Porque no se enteró de eso, ¿no? Y luego la evaluación de ellos mismos, como veis, en una escala del 1 al 10, bueno, pues la media es de 8,5, 8,75, 9. Los talleres son muy bien valorados por los chavales. Convocamos a 76 familias, de esas 76 familias solo vinieron 28 a la reunión, con lo cual solo hemos podido evaluar el 37% de las familias. Esas son las variables que hemos analizado y os voy a contar específicamente quizá lo que más interesa, lo más llamativo, que es si las familias perciben que Mentora pues, ha servido de algo y el esfuerzo de ir los sábados a llevar a su hijo a hacer estas cosas ha merecido la pena. El 89% de las familias nos dicen que sí, y los beneficios de los que hablan son, pues algunas dicen, creo que sí, pero no lo tengo muy claro, la verdad es que no me había parado a pensarlo. Otras nos dicen, pues sí, he visto un aumento de la motivación por aprender más, está más curioso, está realizando búsqueda, investiga más, se ha leído ya 20 veces el libro no sé qué, que se lo recomendó Santiago sobre no sé cuánto. Se relaciona más con otros compañeros, le he visto que tiene como más apertura social, incluso han creado un grupo y bueno, y se sienten muy acogidos unos a otros. Y con otros compañeros en el instituto a los que les cuentan, que ahora os comentaré. También perciben mayor claridad, mayor valoración y motivación respecto a su futuro profesional, ¿no? Lo han definido algo así como, la veo más madura técnicamente, solo piensa en llegar a la universidad. Otros han percibido también cambios en la percepción del propio profesorado, que esto es un resultado que nos ha encantado, porque hay familias que nos han dicho, nos hemos dado cuenta que ahora valoran más a su profesor del instituto y que valoran más a otras personas. Es decir, parece que el mentor está actuando como ese modelo de persona y dicen, jolí, pues esta persona, fíjate qué tal, viene aquí, dedica el tiempo y me cuente cómo me habla. Ah, pues el profesor de mi instituto, oye, pues el profesor de mi instituto también es un profesor. No sé, tenemos que profundizar en qué hay, ¿no? En esta valoración, esta percepción, pero ha sido un efecto que nos ha encantado. Otros padres nos han dicho que comparte los aprendizajes con otros, que llegue y le cuenta a los hermanos o a los amigos, a compañeros del instituto, que la tutora le ha comentado, ¿no? Que ha llegado y se ha puesto a contarle al resto de los compañeros. Conocen otra forma de relacionarse con un profesor, se dan cuenta de que se pueden profundizar en temas no en solitario, como a lo mejor muchos de ellos estaban acostumbrados a hacerlo, sino que se puede profundizar y aprender más acompañado de alguien. Y muchas familias nos han hablado de mejora de la autoestima y nos han dicho frases que de verdad que se siente normal, está entusiasmada, se siente más valorada, bueno, te lo he dicho, se siente más superior. Bueno, claro, esto nos ha dejado así como un poco. Bueno, pues esto es Mentora. Muchas gracias por su atención.